Dios es bueno y su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Siempre me gusta decir eso porque es la realidad, la palabra lo dice. Así es que hoy tengo otra oportunidad más para compartir la palabra con ustedes y quiero que mediten acerca de lo que dice la palabra en Mateo 7. Mateo 7, hace poquito estaba compartiendo algo que no todos serán aprobados para entrar al reino de los cielos. Y algo que me impacta es que Jesús dice, nunca os conocí. Habrá un día donde muchas personas serán reprobadas, no aprobarán la entrada al cielo. Y esto lo podemos ver en Mateo cuando Jesús está hablando y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¡Qué tremendo esto! Esto es impactante, que habrá esa sorpresa para muchas personas. Y esto es importante hacerlo saber, pregonarlo a los cuatro vientos, que es necesario dar fruto de hijo de Dios para saber que estamos aprobados. Mucha gente está muy confundida, piensan que solamente por congregarse, solamente por hacer ciertos rituales en una congregación tendrán acceso al reino de los cielos al final de su carrera. Pero aquí Jesús está dándolos la alerta que debemos de prepararnos y cómo poder saber si verdaderamente vamos a tener entrada al reino de los cielos. Yo quiero orar para presentar estos minutos para que de esa manera podamos tener la oportunidad de entender lo que Dios está hablando a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad y el privilegio de poder compartir tu palabra en este medio. Te pido, buen Dios, siempre que me des sabiduría, que me des la gracia para darme a entender y que todos quedemos edificados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias por la sintonía. Quiero decirles que es un enorme privilegio poder compartir esta palabra que está en Mateo capítulo 7. Aquí Jesús está dando una palabra profética de lo que va a suceder cuando muchos o todos seremos presentados ante su presencia, un día donde ahí serán muchos descalificados. Y esto es importante que nosotros, que tenemos la oportunidad hoy de saber cómo nos estamos comportando, qué fruto estamos dando, si fruto de creyente. Nosotros tenemos que saber desde ya si verdaderamente estamos dando un testimonio que somos hijos de Dios, y tenemos que saber desde ya si estamos siendo capacitados para no ser avergonzados al final de la carrera que estamos llevando a cabo. Cuando Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, es porque así va a suceder, así va a suceder. Y dice que muchos le van a decir en aquel día, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto está interesante. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, desde hace muchos años, Él profetizó lo que va a suceder. Así es que si usted quiere llegar al final de su carrera ignorando esto, es porque quiere, porque la palabra aquí está dada ya. Así es que Jesús mismo dice en Mateo 7:16, por los frutos los conoceréis. Por los frutos los conoceréis. Entonces es importante saber
qué frutos estamos dando. Nosotros podemos conocernos a nosotros mismos qué fruto estamos dando, si estamos dando fruto de creyentes, de hijos de Dios. También Mateo 7:20 dice, así que por sus frutos os conoceréis. Entonces, es importante saber qué fruto estamos dando, si estamos dando fruto de creyente, o es decir, qué testimonio estamos dando. El hecho de que nos congreguemos en una iglesia, que estemos haciendo cosas como sirviendo en una iglesia, eso no es algo que usted por eso puede decir, no, yo estoy seguro de que un día voy a ser aprobado. El aprobado en aquel día va a ser aquel que dio fruto del Espíritu Santo estando acá en la tierra en vida. Los que no den fruto aquí en la tierra, no se preparen, no se alisten, porque no va a llegar a ningún lado. Entonces, necesario es dar fruto. Por eso, cuando en Romanos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, los que dan fruto del Espíritu son aquellos que serán aprobados. Por eso, el hecho de que una persona profetice, el hecho que una persona predica, el hecho que una persona habla en lenguas, el hecho que una persona, Dios lo usa o es usado en milagros, no quiere decir que por eso será aprobado. Porque muchos piensan que porque habla lengua, que porque está predicando, que porque está sirviendo en una congregación está aprobado. Por eso es importante examinarse. ¿Será que yo estoy dando fruto de hijo de Dios? ¿Será que estoy siendo capacitado por la palabra? Nosotros ya tenemos que saber si vamos a ser aprobados o no. Así es que es importante ponerse a cuenta. Qué terrible es. Por eso a mí no me impacta una persona que da un gran sermón, una gran enseñanza, o tiene una linda voz en alabanza, o ora por un enfermo y el enfermo se sana, o de repente en una liberación echa fuera demonios. A mí no me impacta eso. ¿Sabe qué me impacta? Es que una persona dé fruto de creyente, que su testimonio sea de un hijo de Dios, que tenga amor, una persona que es amorosa, una persona que está manifestando gozo, que es paciente, que es humilde. Esa persona a mí me impacta, porque esa persona con seguridad aquel día no será rechazado, será recibido en ese reino eterno. Saludos, Pastor Carlos Escobar. Mire qué bendición estar aquí compartiendo la palabra. Alexander Gaitán, saluditos. Aquí siempre anunciando el mensaje, ya que Dios me ha bendecido con esta oportunidad en este día de poder anunciar esto, lo que Jesús dijo. Hay mucha gente que pasa por alto esta gran enseñanza de Jesús. Él hace más de 2000 años dijo lo que va a acontecer. Entonces, si nosotros sabemos que habrá personas que se les va a decir, nunca os conocí, entonces tenemos que examinarnos ahorita que tenemos la oportunidad. Por eso es importante aprovechar el tiempo, tomar la escritura lentamente, despacito, ver lo que Dios nos está enseñando, porque ¿sabe qué? Es impactante que nosotros lleguemos al final de la carrera y ser descalificados, teniendo la oportunidad de reconocer qué fruto estoy dando. ¿Estoy dando fruto del Espíritu Santo, o la manifestación de mi conducta es obra de la carne? Y usted puede ver en Gálatas cuáles son las manifestaciones de una persona carnal que no anda en el Espíritu. Aparte de que está condenado una persona que anda en la carne, entonces debemos de saber ya que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Hay gente que dice que no tiene fe. Yo me encuentro con cristianos sirviendo, cristianos que están en privilegio, que dicen que no tienen fe. Y una persona que no tiene fe no está agradando a Dios, porque dicen Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y dónde empezamos a conocer la fe?
Cuando recibimos a Jesús, lo hemos recibido por fe. Y si usted no tiene fe, entonces no ha recibido a Jesús como su Salvador, porque lo hemos recibido por fe. Entonces, al recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, allí comenzamos a conocer la fe, porque ya hicimos uso de ella, pues la fe es un don de Dios, dice la palabra. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces la salvación la recibimos por fe. Entonces una persona que dice que no tiene fe, ¿cómo quiere llegar aquel día a ser aprobado? Entonces tenemos que saber desde ya si verdaderamente vamos a tener acceso al reino eterno. Porque muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, dice. En tu nombre echamos fuera demonios. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos milagros. Y qué tremendo que se le diga a una persona. Entonces, por eso a mí, como le vuelvo a repetir, a mí no me impacta un gran sermón de una persona. Lo que me impacta es su conducta, porque yo conozco personas bien tremendas, usadas de parte de Dios, y se ve la humildad, se ve la mansedumbre, se ve el amor, se siente el amor que estas personas tienen, el gozo que manifiestan. Entonces, por eso es importante. Hace poco le estaba compartiendo acerca del gozo, que debemos de mantener gozo como creyentes, sabiendo que Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para que produzca gozo en nosotros independientemente de las circunstancias. Una de las manifestaciones de un hijo de Dios es que está agradecido. El día de ayer hablaba de la gratitud, que debemos de ser agradecidos con Dios por tantos favores que hemos recibido. Pues a veces ni por lo que comemos queremos dar gracias a Dios, ni por el privilegio de ir a dormir a una cama donde tenemos ese descanso que nos hace reposar toda una noche. A veces nos acostamos, los levantamos y ni eso le damos gracias a Dios. Entonces tenemos que examinarnos si verdaderamente estamos dando fruto como hijos de Dios. Y uno de las manifestaciones de un hijo de Dios es que siempre vive agradecido por todo lo que esté aconteciendo a su alrededor. Si le va bien en los negocios, agradece a Dios. Si no le va bien, le agradece a Dios, porque reconoce que depende de Él. Entonces tenemos que desde ya prepararnos para ese gran acontecimiento, porque déjeme decirle que la venida del Señor se está acercando, o puede ser, como lo vuelvo a repetir, que estemos para irnos a la eternidad. Mucha gente se acuesta a dormir tranquilo y ya no despertó. Allí lo encuentran. Hay gente que lo encuentran muerto en la cama. Entonces es importante que cuando nos levantamos, démosle gracias a Dios por un nuevo día. Démosle gracias a Dios por el sueño que nos dio, de haber descansado tranquilo, de haber estado durmiendo tranquilamente. Ahora, cuando lo levantamos, démosle gracias a Dios. Tanto al irnos a acostar y al levantarnos, debemos de darle gracias a Dios. Pero una persona que no le agradece a Dios por nada, ¿cómo quiere ser aprobado en aquel día? Si aún personas que dice la palabra que profetizaron, si aún personas que hicieron milagros, si aún personas que echaron fuera demonios, se les va a decir: nunca os conocí. ¡Qué tremendo esto! ¡Qué tremendo esto! Entonces, por eso es importante que desde ya nos preparemos para saber si verdaderamente vamos a ser aprobados al final de nuestra carrera. Si usted no ha creído en Jesús y no lo ha recibido como su suficiente Salvador, usted no será aprobado. Definitivamente no será aprobado, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por Jesucristo, usted no tendrá acceso al reino de los cielos, y mucho menos si usted no da fruto de hijo de Dios. Hay mucha gente que dice que ama a Jesús, pero si usted ve su conducta, usted sabe bien que esa persona no tiene acceso. No hay necesidad de ser tan espiritual para saber si uno tendrá acceso al reino de los cielos.
Yo no necesito ser espiritual para saber si yo voy a tener ese recibimiento al reino eterno. Y no digamos personas que dicen que van a ser aprobados si su conducta no es buena aquí. Es el tiempo de arrepentirse, pedirle perdón al Señor por estar tan equivocados, porque es necesario prepararse. Si Jesús dijo esto, yo lo creo y estamos en la oportunidad de ponernos a cuenta y comenzar a dar fruto de creyentes, de hijos de Dios. Por eso a mí me impacta a veces de ver personas que predican, que tienen un testimonio ante la sociedad como si fueran grandes siervos, pero ¿sabe qué? Son personas iracundas, y los iracundos no tendrán entrada al reino de los cielos. Personas mentirosas, siervos que dicen ser siervos de Dios, mienten deliberadamente, que se les ve por los poros la mentira, y ya no debe de ser así. Entonces es importante enseñar esto. ¿Sabe para qué? Para que el día de mañana no nos llevemos la gran sorpresa que se nos diga: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces es una enseñanza de Jesús que está establecida. Él profetizó esto. Y si Jesús lo profetizó, yo lo creo y debo de creer esa profecía que Jesús dio. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto todavía no ha acontecido, amado oyente. Esto todavía no ha acontecido. Entonces por eso debemos de prepararnos, porque hay oportunidad de examinarnos si verdaderamente estamos dando fruto de hijos de Dios, o estamos dando frutos como hijos de quién. Ni siquiera quiero mencionarlo, porque es terrible, es terrible. En esto se conocerá, dice la palabra, los hijos de Dios y los hijos de quién, del diablo. Entonces hay manifestación ahorita de quién verdaderamente es hijo de Dios. Entonces solo es cuestión de no pasar desapercibido. El creyente tiene que estar 100% seguro desde ya que no va a ser reprobado. Los que van a ser reprobados son aquellos que pasaron por alto estas enseñanzas tan profundas y tan fáciles de entender, porque hay personas que piensan que esto es agüita azucarada, este mensaje. No, es un mensaje para estar alerta ahorita que estamos con vida. Preparémonos. Recuerde, debe de saber usted que es de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que saber si verdaderamente las cosas viejas pasaron o las seguimos siempre practicando, haciendo cosas asquerosas, cosas desastrosas que no aprueban ser hijo de Dios una persona. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para ponernos a cuenta. No vaya a ser que la muerte nos sorprenda o la venida del Señor está a la puerta y en cualquier momento puede llegar ese gran acontecimiento. Y qué mejor estar preparados. Entonces es fácil de saber si yo voy a ser aprobado aquel día. Como le digo, el hecho que yo esté predicando, el hecho que yo esté diciendo que soy un siervo de Dios, que predico, que anuncio la palabra, eso no me da la aprobación. Lo que me da aprobación, si soy un hijo de Dios que seré aprobado, es que estoy dando fruto de su Santo Espíritu en mi diario vivir. Eso sí aprueba. Hay personas que no predican la palabra de Dios. Tal vez le pueden dar un tratadito a una persona, invitarlo a la iglesia. Tal vez no hacen nada más que eso, pero tienen una conducta ante Dios que se puede saber que están aprobados porque son personas amorosas, personas pacientes, son humildes, tienen fe y tienen esa certeza de que son hijos de Dios. Entonces no quiere decir que porque una persona predica está libre de ser descalificado aquel día. Entonces lo que a mí me hace estar seguro de que soy hijo de Dios es porque he recibido a Jesús como el único y suficiente Salvador. Lo que me da testimonio a mi vida es que siento el fruto del Espíritu Santo en mí. Lo que me da certeza es que un día creí en Jesús como mi Salvador, fui bautizado, y aquel que es bautizado
tiene que seguirle las señales que dicen Marcos 16, 15 y 16. Allí dice las señales que le siguen a aquel que ha creído en Cristo. Aquel que ha creído en Jesucristo tiene que seguirle las señales que habla en Marcos 16, 15. Si quiere lo vamos a leer así rapidito para que vea usted que no le estoy mintiendo, que yo le estoy hablando de esa preparación que necesitamos como creyentes. Si no queremos ser avergonzados al final de la jornada, tenemos que saber qué dice la palabra. Marcos 16, 15, veámoslo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si tomaren en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si usted como creyente nunca ha experimentado esta manifestación del poder de Dios en su vida, preocúpese, porque todo aquel que cree y ha sido bautizado ya debe de tener experiencias de estas que dice aquí. Hace muchos años yo tuve una gran experiencia aquí en la iglesia. Vino un hombre a pedir oración, y mientras estaban unos hermanos orando por este hermano, recuerdo que yo estaba aquí en esta oficina cuando de repente oigo que ahí había un mover terrible en el santuario. Cuando salí de la oficina, esta es una oficina del departamento de producción, donde se hace la literatura en la iglesia, en donde se preparan los estudios para los discipulados. Esta oficina, yo tengo muchos años de estarla usando, porque aquí Dios me ha bendecido, gracias al Señor. Y cuando salgo de aquí de la oficina y voy al santuario, miro que están dos hermanos peleando con un hombre, los estaba agarrando a pescozadas, y aquella manifestación demoníaca en aquel hombre. Y recuerdo que llegué yo a auxiliarlo a los hermanos, y viene aquel hombre endemoniado y me dice: ¿y tú qué haces aquí en este lugar? Te necesitamos allá afuera. Habló un demonio que andaba dentro de ese hombre. Me conoció, que ese demonio vivió en un tiempo en mi cuerpo quizá, porque así me dijo. Le digo: aquí ahora estoy sirviendo al Dios que vive y permanece para siempre, a ese Cristo resucitado. Y empecé a decirle un montón de cosas. Se carcajeó aquel demonio, y de repente empieza a quererme agarrar a pescozadas. Entonces yo reprendí en el nombre de Jesús, y aquel hombre se fue redondito al suelo. Yo pensé que ya había sido liberado, pero nada que ver. Aquel hombre se volvió a levantar y pegaba con la cabeza en las paredes, se metía debajo de las sillas, y empezamos a reprender aquellos demonios, porque era una legión que tenía ese hombre. Y recuerdo que empecé yo a ver una manifestación demoníaca en la vida de una persona como nunca lo había visto. Y empezamos a luchar. Llegó el momento donde pensamos que este hombre ya había sido liberado, y agarramos los chofares y empezamos a sonar los chofares, celebrando la victoria de que aquel hombre había sido liberado. Y recuerdo que cuando aquellos demonios escucharon los chofares, aquello se puso peor. Aquel hombre empezó a manifestar una posesión demoníaca más peor todavía. Entonces empezamos a reprender, y aquel hombre no estaba siendo liberado. Y sabe, me fui detrás de una columna. En el santuario hay dos columnas, y me fui atrás de una de ellas, y me arrodillé y le dije: Señor, si yo hoy no veo la liberación de este hombre, yo no sigo pregonando el evangelio. Me sentí tan inútil, porque ya teníamos más de una hora de estar reprendiendo, diciéndole: en el nombre de Jesús, hoy eres libre, y no pasaba nada, era peor. Entonces llegó el momento donde acudí a la palabra. Marcos 16, 15. 16. Marcos 16, 16. Llegué yo al santuario y empecé a decirle al Señor: tú sabes que yo he creído en Cristo, como lo dice tu palabra en Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo le digo: yo he creído en Jesucristo, he sido bautizado. Yo no estoy buscando señales, pero yo necesito hoy saber si verdaderamente tú me has dado ese regalo de ser salvo
y esa aprobación de estar en la obra que tú me has encomendado de pregonar tu palabra, yo necesito hoy mirar la liberación de este hombre. Y ese día ese hombre fue liberado. ¿Y sabe qué? ¿Quién es? El hijo de un pastor que estaba resentido con Dios por el hecho de que su papá, siendo un pastor, murió muy joven. Entonces él se endemonió, empezó a vivir una vida en desorden, enojado con Dios porque decía que Dios era injusto por cuanto había permitido que su padre muriera joven. Entonces se había resentido con Dios y de esa manera cayó en las drogas, en el alcohol, estaba perdido aquel hombre. Pero un día Dios me envió a dar un mensaje a un bar. Saliendo de aquí del templo, había un bar a la derecha del edificio y Dios me dijo, entra a ese bar y le vas a hablar a un hombre que está, y me dio las descripciones. Y cuando entré, en medio de muchas personas estaba ese hombre que Dios me dijo que estaba ahí y que le fuera a hablar y le dijera que no era el lugar que a él le pertenecía. ¿Y sabe qué? Cuando yo le dije, dice Dios que no es el lugar que ha preparado para que tú estés. Ese hombre salió con su botella en la mano, llorando de ese bar, y me dijo, de verdad que yo necesito salir de esta vida que tengo. Ese hombre es el que vino a pedir oración con el tiempo a la iglesia y que estaba endemoniado terriblemente. Entonces, a lo que yo quiero llegar, amados hermanos, es que desde ya debemos de saber si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente estamos seguros de que vamos a ser aprobados al final de la carrera. Por eso le digo, si usted no se está conduciendo de una manera que es aprobado como hijo de Dios, tiene oportunidad. Si usted está, va a ir bien. Si usted se arrepiente por no estar fructificando como hijo de Dios, ya siendo una persona que ha aceptado, que ha sido bautizado, usted debe de dar fruto del Espíritu Santo. Y si no lo está dando, pues examínese por qué y póngase a cuenta. Esa es la gran bendición. El mensaje de hoy es que hay oportunidad para todo aquel que reconoce que necesita de Dios, que necesita ser mejor. Esta es una gran oportunidad hoy en este día. No vaya a ser que aquel día se le diga a usted lo que dice el Señor que va a pasar. Esto es tremendo. Entonces, si tiene oportunidad, póngase a cuenta. Y si usted no ha recibido a Jesús como su Salvador, pues este es el día de hacerlo. Solamente dígale, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y necesito ser salvo. Te recibo como mi Salvador, te acepto en mi corazón, perdona mis pecados. Entonces comenzará usted a ser preparado para que el día de mañana no se encuentre con esa gran sorpresa de que se le diga no te conozco. Y si usted ya está predicando la palabra, pues pórtese bien. A mí es un reto para mí esta palabra también, no vaya a creer, porque yo estoy pregonando el evangelio desde hace muchos años. ¿Y qué le parece que me digan no te conozco? Esto es preocupante. Por eso yo debo de estar seguro de que estoy pidiéndole a Dios con todo mi corazón desde ya dar fruto de creyente, no para que digan que yo soy una gran persona, no, porque yo necesito estar ahorita en paz con el Señor, estar dando fruto de hijo de Dios. Yo me quiero despedir. Si hay alguna persona que a través de las transmisiones que yo hago por este medio quiere reportar de a dónde nos escucha, mándenme un mensajito ahí. Si tiene una petición, hágala saber, que vamos a estar orando por su petición. Si usted, por estas transmisiones que yo estoy haciendo, usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, hágamelo saber también. Me gustaría saber quiénes han aceptado a Jesús como su Salvador por este medio, y para ubicarlos en un lugar donde se pueda congregar, donde le puedan dar la palabra no adulterada, la palabra que lo va a hacer crecer, la palabra que le va a bendecir, la palabra que lo va a instruir, no una palabra contaminada, porque ese es el problema, que hay muchas iglesias, hay muchas congregaciones donde, comenzando con los predicadores, no están dando fruto del Espíritu Santo, y eso es grave. Porque si ellos no están dando fruto, ¿cómo pueden estar sus ovejas? Terrible. Entonces es importante ubicarse en una iglesia donde se esté enseñando la sana doctrina, donde se esté preparando a la iglesia para ser aprobada al final de la carrera y no para que sea descalificada. Yo quiero orar
y darle las gracias a todos aquellos que se han conectado, los que se van a conectar. Si quiere compartir con alguien la transmisión, hágalo sin costo alguno. Usted no tiene que diezmar o ofrendar, porque esta es una iglesia cibernética donde usted tiene acceso en la hora que usted quiera de escuchar lo que su servidor predica. Por el largo de estos años he tenido la bendición de bendecir a mucha gente por medio de la palabra del Señor, porque la estamos anunciando sin costo alguno. Así es que usted, si está llegando a esta transmisión ya al final, vuelva a sintonizarla desde el principio y verá que le va a bendecir mucho a través de la palabra que se ha hablado hoy, porque es palabra de Dios. Nos despedimos con una oración y le agradezco por la sintonía. Gracias por estar pendiente de lo que transmitimos, y sé que no se va a arrepentir si usted toma en cuenta estas grandes enseñanzas, porque no vienen de su servidor, vienen del Señor Jesús, del que dio la vida por usted y por mi Padre. Muchas gracias por la salvación a través de Jesucristo. Gracias porque Jesús nos dejó esta enseñanza para que nos preparemos y no vayamos a ser descalificados al final de la carrera. Nosotros, como hijos tuyos, estamos siendo capacitados por medio de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu para poder dar fruto, y que ese fruto sea bueno y abundante. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que le vaya bien, que Dios le bendiga, y será hasta la próxima oportunidad, si Dios así le place. Bendiciones, hermano Salvador Gutiérrez, qué bendición. También tengo aquí a Alexis Díaz, saluditos, Dios me lo bendiga. Vilma Franco, saluditos, Dios me la bendiga. Yanira Gaitán, saluditos. Pastor Chay, saluditos. David, saluditos, qué bendición. Danilo Hernández, saluditos, qué bendición. José Escobar, Pastor José Escobar. Elizabeth Orellana, saluditos, qué bendición tener audiencia. Lemus Ramos, saluditos. También quiero decirles que puede compartir. Hermano Gaitán, saluditos. Karina Lemus, saluditos. Bueno, tuvimos audiencia, gloria al Señor. Saludos y bendiciones.